Nos encontramos ante el cartel anunciador de la exposición Cartas de Colón, América en la Casa de Alba. Esta exposición podemos encontrar los verdaderos originales firmados de puño y letra y escritos por Cristóbal Colón. Es una exposición inédita en la cual vamos a presentar a continuación y vamos a ver la exposición, ¿te parece? Sí, la verdad es que estoy deseando ver pues con mis propios ojos esas maravillosas cartas que escribió Colón de su puño y letra, la verdad que sí. Pues venga, vamos para adentro. Vamos. Nos encontramos en la exposición para presentar las cartas de Cristóbal Colón, las cartas de Colón de América en la Casa de Alba. Comentar también de que hay que dar las gracias precisamente al Duque de Alba, presidente de la Fundación Casa de Alba, por el compromiso que tiene en precisamente difundir el tesoro artístico de la Casa de Alba y de la familia. Esto ya es un hecho importante que gracias a él podemos ver la exposición que vamos a ver hoy precisamente. Y también vamos a dar entrada al comisario precisamente de la exposición, el comisario que es el que ha llevado toda la exposición de pe a pa y que bueno, le vamos a entrevistar porque él nos va a indicar qué es lo importante de esta exposición, cada uno de los apartados o salas que tiene la exposición. Tenemos con nosotros precisamente y le damos la bienvenida a don Álvaro Romero Sánchez Arjona. Buenos días. Hola, buenos días, gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Pues muy bien, encantado de recibiros. Bien, yo también, por encontrarte precisamente en mi programa, darte las gracias. Bueno, decir también que vamos a empezar un poco con las preguntas, ¿no? ¿Cómo valoraría la exposición donde la Fundación Casa de Alba exhibe el lado más íntimo de Cristóbal Colón? Bueno, lo primero que realmente era una exposición necesaria, que estaba ya en el calendario de exposiciones marcado en rojo, porque sí que analizando cuando uno se aproxima al patrimonio histórico-artístico de la Casa de Alba, llama mucha atención el archivo, la biblioteca y el archivo. Y efectivamente el fondo americano y el fondo colombino es una de las partes que tanto investigadores como visitantes más les interesa. Entonces necesitábamos contextualizar y poder por primera vez exhibir todos los autógrafos de Cristóbal Colón que custodia la Casa de Alba. Así que era una oportunidad única y estamos seguros que está despertando la fascinación de los visitantes. ¿Cómo fue, Álvaro, la vinculación de la Casa de Alba con América? Bueno, la vinculación de la Casa de Alba con América tiene varias vías. La primera, podríamos decir, una relación de parentesco, de dos maneras. Primero, el hijo de Cristóbal Colón, don Diego, se va a casar con la sobrina del Duque de Alba, de modo que ya hay una relación directa de parentesco. Y luego también otro entronque importante que va a surgir en 1716, cuando un antepasado del actual duque se casa con la heredera directa de Cristóbal Colón. De modo que a partir de ese momento el apellido Colón y el apellido Fitzjames Stuart van a unir sus destinos. Porque hay que comentar que los duques de Alba no van a viajar a América, pero sí lo van a hacer otras ramas agregadas que hoy se han incorporado al tronco común Alba-Beric, por ejemplo, nombrar al conde de Monterrey, que fue virrey de Nueva España, virrey del Perú, hoy la ciudad de Monterrey de México es en honor a este virrey, o los condes de Lemos, que fueron presidentes del Consejo de India y también virreyes del Perú. Es decir, son titulares vinculados a la Casa de Alba que fueron fundamentales en el desempeño de altos cargos administrativos en los virreinatos. Y algunos de ellos, que sobre todo en estos tiempos hay que comentarlo, ¿no? Por ejemplo, el conde de Lemos promulgó 34 decretos para defender y proteger a los indígenas. Es decir, son personajes que también deben despertar la atención de historiadores y divulgadores, que ya la tiene, pero también del visitante. Por eso a esta exposición los traemos estos nombres. Queremos dar importancia también a la custodia precisamente aquí de la Fundación de la Casa de Alba, a todas las cartas que se han conservado de más de 500 años. ¿Ha sido posible todo esto fácil? Bueno, obviamente hay que alabar el trabajo de los duques de Alba a lo largo del tiempo. Si no fuese por esa labor de mecenazgo y de conservación, hoy todos estos documentos no nos habrían llegado a nosotros, ¿no? Así que, por supuesto, darle las gracias a los duques de Alba a lo largo del tiempo y también al actual duque por difundirlos, por compartirlos, que es una parte también importante. Así que
Obviamente hay documentos que la historia de España y del mundo pues nos la encontramos en archivos públicos, pero también en archivos privados. Los archivos privados son muy importantes porque nos permite aproximarnos a esas fuentes primarias y muchas veces no podemos olvidarnos que muchos de estos nobles tuvieron una relación muy directa en la historia de España y la historia del mundo, como es el caso, ¿no?, en que encontramos. Lo que sí nos dice en el libro que está escrito, de esta exposición, nos dice que se exponen parte de las cartas de Cristóbal Colón. Considero que es una exposición única y que nadie se la pueda perder, precisamente por lo que se expone aquí. ¿Cómo lo consideras? Claro, porque nosotros actualmente en la biblioteca del Palacio, que es donde se expone la documentación más importante, es una mínima selección de todo el fondo, ¿no?, histórico del archivo de la Casa de Alba. Y claro, del fondo americano, solo una pequeña parte está a disposición de los visitantes. Por eso esa es una de las razones para organizar esta exposición. Es decir, es una oportunidad de contextualizar esos documentos y poder, por primera vez, sacar algunos que hasta ahora solo lo vean los investigadores, solo lo manipulaban los investigadores. Pero ahora el visitante podrá acercarse, podrá intentar leerlos, si sabe paleografía, por supuesto. Pero intentar leerlos es acercarse y ver el color de papel, ver cómo ha pasado el tiempo en esos documentos, documentos que han cruzado el mar, que han vuelto y sobre todo ya deleitarse con la escritura y la firma de Cristóbal Colón. Yo lo creo que es importante, pero para reunir tanta obra como hay aquí ahora mismo, ¿habéis recurrido a otras instituciones para completar la información de la época? Sí, porque las exposiciones tienen que ser atractivas para el público. Y una exposición exclusivamente de papel se antoja compleja por su comprensión, ¿no? Y sobre todo también porque tenemos un patrimonio histórico-artístico en España y en otros países relacionados con la historia de nuestro país riquísimo. Así que esta exposición es la exposición que hemos organizado con más instituciones que han prestado obras. Cerca de 16 instituciones han participado y los grandes referentes en cuanto a patrimonio americano, Museo de América, Archivo General de Indias, Biblioteca Nacional, Museo del Prado, es decir, un largo etcétera, y también prestadores particulares que han cedido obras. Por ejemplo, veremos luego una pieza que nunca lo había visto el público desde el cuarto centenario del descubrimiento de América, desde 1892. Ya está bien. Bueno, también decir que si en esta exposición vamos a ver el rostro de Colón, le vamos a identificar ya como cara. ¿Qué nos puedes decir? Colón le hemos dedicado una sección que la otra comisaria y yo, Consuelo Varela, que es una gran especialista en Colón, y nos hizo mucha gracia un título que le pusimos a esa sección, El hombre sin rostro. Porque de Colón se conservan cientos de retratos, pero no sabemos cuál es el verdadero. Colón, obviamente, como un hombre que aspiraba a imitar a la nobleza castellana, tuvo que haber encargado un retrato. No sabemos si está perdido o es alguno de los que se conservan, o quizás en un tiempo aparece. Pero lo que sí sabemos es cómo era Colón por las descripciones que van a hacer Fray Bartolomé de las Casas y su hijo Hernando. Son las descripciones más verídicas de cómo era. Nos dicen los dos, coinciden, que era de nariz aguileña, ojos claros, tenía la piel clara, canoso desde muy pronto y con poco pelo. Colón, por ejemplo, sabemos por su correspondencia y por sus cartas que era un hombre coqueto, se preocupaba por la alopecia, tomaba plantas. Entonces, cada época ha tenido un retrato de Colón. Nosotros hemos traído a esta exposición algunos de ellos para que ya el visitante, con esas descripciones de Diego, de Fray Bartolomé de las Casas y de Hernando, se quede con el que más le gusta. Muy bien, muy bien. Nos quedaremos con sus caras a ver qué nos dicen, ¿verdad? Bueno, ya no queremos hacerte más preguntas, sino queremos que tú hables, que nos hables de todo el documento y todos los hechos que se producen en esta exposición y, bueno, que cada una de las salas tú consideres que vas a dar una explicación para que nos llegue al público de Multicanal Radio. Estupendo. Bueno, pasamos a las salas. Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, Álvaro, quiero que nos expliques un poco el contenido de la exposición, porque tenemos mucho interés en saberlo. Venga, empieza. Pues mira, lo que os voy a contar ahora es cómo entran las cartas de Colón en la Casa de Alba y quién es la persona que lo redescubre. Y por eso nos tenemos que ir a 1892 y tenemos que mencionar a una duquesa cuyo nombre está en mayúsculas en la historia de la Casa de Alba. Y es la duquesa Rosario Falcó, que la vemos justo detrás nuestra, Rosario Falcó y Osorio. Ella se casa con el 16º duque de Alba, ella era hija de los duques de Fernán Núñez, y ella va a ser fundamental en la historia de esta casa porque va a reorganizar no solo la gestión administrativa de la Casa de Alba, sino también va a reorganizar el archivo y la biblioteca. Esta duquesa, junto al archivero Paz y Melia, va a trabajar
para modernizar el archivo de la Casa de Alba. Y durante esos trabajos se va a encontrar entre papeles administrativos, entre el pleito de la Casa de Veragua, de pronto, autógrafos originales de Cristóbal Colón. Su sorpresa fue mayúscula y rápidamente lo que hicieron fue organizar esa documentación y publicarla. Publicaciones que hemos traído y exponemos en esta sala porque ella va a ser la encargada no solo de publicar las cartas de Colón, sino también los documentos escogidos de las vitrinas del Palacio de Liria, va a organizar la sala de vitrinas, que es la imagen que hemos utilizado para recrear, ¿no? Esta sala recrea esa sala de vitrinas que organizó la duquesa, y la duquesa sin duda fue una mujer que se salía de los estándares de la época, muy culta, muy inquieta, y gracias a esa inquietud, pues ella trabajó, estudió paleografía y ella hizo publicaciones muy interesantes, publicaciones que van a recibir una gran aceptación desde el mundo académico hasta el punto de que estuvo cerca de ser académica de la historia. Incluso Pardo Bazán elogió sus trabajos y la figura de la duquesa. Por desgracia no llegó a ser académica, pero sí que recibió pues las alabanzas de académicos que decían que España en ese momento, el cuarto centenario del descubrimiento, no había sido como les hubiera gustado que se hubiese organizado, pero que las publicaciones de la duquesa Rosario aportaron mucha luz a ese cuarto centenario del descubrimiento. Así que a ella le debemos la difusión de las cartas de Colón. Y ahora os voy a contar cuándo entraron las cartas de Colón en la Casa de Alba. Venga, adelante, vamos a ello. Álvaro, vamos a comentarnos cómo llegaron las cartas aquí a la Casa de Alba. ¿Cómo fue? ¿Cómo vinieron? Bueno, pues las cartas de Colón entran a través de un matrimonio que los tenemos precisamente aquí en esta galería de retratos del siglo XVIII, entre el antepasado del actual duque, el segundo duque de Berwick, y una dama, esta señora que aquí la hemos retratado, la francesa, tan guapa, que era la duquesa de Veragua. Fue duquesa de Veragua por fallecimiento de su hermano, que era el titular, y con este matrimonio la casa de Berwick y la casa de Veragua van a unir sus destinos. Tenemos a su primogénito, que ya lo vemos en esta obra que está a mis espaldas de ese retrato de niños. Su primogénito va a ser Jacob Fitzjames Stuart y Colón, tercer duque de Berwick, y va a ser el responsable de la construcción del Palacio de Liria. Este palacio le debe mucho a América, porque no solo se va a construir en momentos de estrechez económica, se van a utilizar las rentas de América, sino que va a ser fundamental América en su decoración. De modo que con este matrimonio se incorporan no solo las rentas de América, obras de arte y algunas propiedades, sino también el archivo familiar del almirante. Ese es el momento en el que entran las cartas de Colón en la Casa de Alba, en el siglo XVIII, tras este matrimonio. Muy bien, pues nada, pasamos a la siguiente sala y seguimos comentando cosas. Estupendo. Venga, ahora. Bueno, Álvaro, ¿qué nos dices de esta sala? A ver, coméntanos. Bueno, esta sala es una sala que es una de nuestras favoritas porque con los autógrafos de Cristóbal Colón, el fondo documental más importante, el fondo documental americano más importante del archivo de la Casa de Alba es el nobiliario de Indias. ¿Qué es el nobiliario de Indias? Pues todos estos escudos que vemos en esta sala es un conjunto de 235 escudos que van a otorgar los reyes a ciudades, a nobles españoles, nobles indígenas, perdón, y conquistadores españoles. Estas son las copias oficiales que se quedan en España y son el premio que va a otorgar los reyes a estos señores. Ciudades, traemos ciudades tan importantes como el primer escudo que va a recibir Lima, la ciudad de los reyes, o Trujillo, en Perú, ciudades mexicanas, ciudades de Chile, de Nueva Granada, de Colombia, aquí tenemos el de Cartagena de Indias, el de Santiago de Chile, es decir, muchos escudos de ciudades que van, muchos de ellos, a mantener sus diseños hasta la actualidad. Conquistadores españoles, después de esa primera fase de conquista, ese choque violento entre dos mundos, estos españoles van a recibir premio de la corona por sus hazañas. Hazañas que van a relatar en estos documentos y luego van a recibir escudos de armas. Pero sobre todo lo más interesante es esa nobleza indígena que a través de complejas alianzas va a participar también en la conquista. La conquista porque recordemos que estos territorios, principalmente los dos grandes estados organizados que había en América, ¿no? Tanto el Perú como en México, no eran estados cohesionados, no eran estados heterogéneos, había muchos pueblos que estaban bajo el yugo o que habían mostrado resistencia a esas conquistas recientes, ¿no? Como por ejemplo la Triple Alianza de México-Tenochtitlan, ¿no? Pues toda esa nobleza que va a ayudar, por ejemplo, a Hernán Cortés
en la conquista de México, luego los reyes los van a igualar con la nobleza española. Les van a dar escudo de armas, por ejemplo aquí tenemos algunos, el de Martín de Moctezuma, hijo del emperador Moctezuma, o toda la nobleza de Tlaxcala. Van a recibir escudo de armas y además van a mantener sus privilegios y su jurisdicción sobre los pueblos que ya ellos eran señores. Es decir, la corona va a respetar su jurisdicción porque le va a igualar con la nobleza española. Y además estos escudos son las primeras muestras etnográficas de América. Por ejemplo, la primera vez que vamos a ver jaguares, llamas, vamos a ver el nopal, vamos a ver plantas, accidentes geográficos americanos que nunca antes se habían representado gráficamente, los vamos a ver en estos escudos, porque son escudos que no siempre responden a las normas de la heráldica, pero sí que vamos a ver, imaginémonos, cuando a ese copista, a esa persona que está en Sevilla o está diseñando esos dibujos, que le dicen cómo tiene que pintar una llama que no ha visto nunca, pues lo vemos en estos escudos. Es decir, estamos ante documentos realmente interesantes desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista artístico. Ya lo creo, desde luego estos documentos son inéditos, no cabe duda. Vamos a continuar con la exposición, que hay muchas cosas que nos tienes que decir. Claro que sí. En esta sala, Álvaro, que nos vas a comentar un poco las cartas biográficas de Cristóbal Colón. Exacto, aquí es una sala donde hemos tenido que inventar una vitrina esférica para poder resolver el problema de mostrar 24 autógrafos de Colón y otras cartas relacionadas con el almirante, ¿no? De modo que en esta disposición se puede ver cómo hemos organizado la correspondencia de Colón en diferentes secciones para explicar el lado íntimo de Colón, el Colón y su relación con los 4 viajes, su relación con los reyes, o también cómo era Colón, cómo organizaba sus finanzas. De modo que traemos por primera vez los 24 autógrafos de la Casa de Alba. ¿Qué es un documento autógrafo? Un documento autógrafo es un documento que bien o está escrito por Colón en su totalidad, otros documentos que él redacta parcialmente, hay otros que él simplemente los firma y otros que son cartas que él apostilla porque él se interesa o lo guarda. Y dentro de este repertorio de autógrafos de Cristóbal Colón, pues uno de los más fundamentales es el rol de marineros del primer viaje, es decir, la nómina donde aparecen los que le acompañaron en ese primer viaje. Es un documento redactado íntegramente por Colón, porque Colón era un hombre muy ordenado, organizado, y ahí va apuntando cuánto cobra cada uno de los marineros y grumetes que aparecen en ese listado. Y aparecen los nombres y de dónde eran. Es decir, porque no sabemos realmente cuántos viajaron en ese primer viaje. Se habla de 68, 120, 90... Aquí está claro que tenemos 40 nombres. Son 40 nombres, son 40 personas reales que fueron fundamentales para la historia de este primer viaje. Luego otro documento muy interesante es el Memorial de Antonio Torres, que es un documento donde Colón le envía a los reyes información de cómo ha sido ese segundo viaje y cómo está organizando esa primera colonia. Y lo interesante es que en los márgenes vemos la respuesta de los reyes. O también Colón, cuando va a ser sustituido como virrey, los reyes, después de las noticias inquietantes que reciben de cómo está administrando la colonia, Colón es destituido de su cargo de virrey. Pues él va a redactar unos memoriales a los reyes quejándose continuamente de que no se están cumpliendo los privilegios y concesiones pactados en las capitulaciones de Santa Fe. Y también esta exposición nos trae información del Colón más íntimo. Tenemos correspondencia personal porque Colón escribió muchísimo, pero solo nos han llegado cerca de 40 y pico autógrafos, y aquí recordemos que hay 24. Pues a su hijo Diego solo conservamos dos cartas, una de ellas está aquí, donde le indica, que es muy curiosa esa carta, muy graciosa, porque le dice: hijo mío, te envío con esta carta una pepita de oro que quiero que se la des a la reina Isabel. Y le dice: te recomiendo que elija muy bien el momento para reunirte con ella, te recomiendo después de comer que está de mejor trato. Es decir, nos está diciendo que la reina después de comer está de mejor humor. Pues eso se lo cuenta en esa carta. Y también cómo se despide. Él firma a su hijo y le dice: tu padre que te ama como así. Es decir, traemos en esta exposición una imagen menos conocida de Cristóbal Colón. Porque hay que decir que todas sus cartas están en castellano. Pero eso no indica que fuese castellano, ¿no? Porque casi todas las pruebas documentales nos invitan a que efectivamente era de Génova.
Muy bien, bueno, pues creo que nos has dado un recorrido bastante interesante de estas cartas inéditas que yo creo que la mayoría de nosotros no las conocíamos. Pues nada, hombre Álvaro, darte las gracias precisamente por todo lo que realmente nos ha dado este recibimiento tan importante, lo que hemos aprendido, ¿verdad?, con tu exposición y sobre todo nuestros oyentes, seguro que lo van a valorar. Muchas gracias, Álvaro. Pues nada, vosotros y bienvenidos, y aquí estáis hasta enero, podéis ver la exposición y encantado de recibiros y que podáis disfrutar por primera vez de este patrimonio documental único. Muy bien, Olimpia, nos vas a comentar un poco la exposición, un poco el final, ¿no? ¿Hasta dónde está? ¿Qué fechas hay? Dinos algo. Es mi hija que realmente también aquí nos va a aportar algo. Sí. Nada, bueno, pues la verdad es que ha sido una maravilla el recorrido de esta exposición. Muchas gracias por todo, Álvaro. A vosotros. Encantada de haberte conocido y de haberte escuchado. Y bueno, no se lo pierdan, aquí en el Palacio de Liria, estará hasta el 16 de febrero. No se lo pierdan, es una exposición única, de verdad que sí. Gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta siempre, Álvaro. Gracias a vosotros. Damos por cerrado el recorrido de la exposición, que merece la pena, y nos va a decir Olimpia hasta cuándo está la exposición. Pues estará hasta el 16 de febrero del 2025 aquí en el Palacio de Liria de Madrid y no se lo pueden perder porque son unos documentos únicos, la verdad. Les esperamos a ustedes.